Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio de hoy, en honor de nuestra Madre del Cielo, que cuenta la encarnación de Jesús, es decir, la concepción de Jesús, no así la de la Virgen, porque la de la Virgen no está narrada en los Evangelios. Nos permite, por un lado, entender bien el porqué de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre. Es que ella iba a ser la Madre del Redentor y por lo tanto nada en ella podía estar vinculado con el pecado, con el no a Dios, con la desconfianza. Y por otro lado, nos ayuda a entender el tema de la meditación primera de este retiro mensual, que es el servicio. Y cómo la confianza en Dios está juntamente relacionada con el servicio. Y cómo realmente la existencia nuestra llega a su culmen cuando de verdad conseguimos unirnos a Dios, porque confiamos en Él y porque aceptamos que lo mejor que podemos hacer es entregarnos, es servir. ¿Te acordás que se aparece el ángel a la Virgen, la saluda, le dice que se alegre, que está llena de gracia, porque el Señor está con ella, y le dice que no tema, porque siempre que aparece un ángel, realmente a todos nos produce cierto, temor, usemos la misma palabra. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué se me va a pedir? ¿Estaré a la altura de las circunstancias? Y después de que el ángel hace su anuncio, la Virgen, como tantas veces hemos escuchado, quiere identificarse con lo que se le pide y pregunta cómo va a suceder eso, porque ella también tenía ya un compromiso que Dios mismo le había inspirado en su corazón de permanecer virgen. Y entonces quería ver cómo tenía que salvar esa situación. Y el ángel le explica que va a concebir del Espíritu Santo. A lo que ella responde: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según has dicho. Jesús, hoy una vez más te decimos con la Virgen que queremos ser servidores tuyos y que se cumple en nuestras vidas lo que vos esperás de cada uno de nosotros. Parece una declaración rimbombante, pomposa, incluso poco realista, ¿no? Sin embargo, me parece que podemos repetirla como una declaración de intenciones profunda de nuestro corazón. Quiero confiar siempre en vos y que se cumpla en mi vida lo que vos esperás de mí. Quiero servir, porque entiendo que para ser feliz me has creado, para que sea feliz con vos, y que para eso lo que debo hacer es esto, y no cambiar ni pretender nada distinto, o dicho de otra manera, no dejarme engañar por el demonio. La Virgen, por lo tanto, es modelo de confianza, modelo de servicio. Siempre ha sido el mejor de los modelos del cristiano, nuestra Madre. Madre, de vuelta, confiamos en vos
y te pedimos que nos ayudes a decir muchas veces cada día: he aquí un servidor del Señor. Quiero ser un servidor tuyo, mi Dios. Quiero que efectivamente mi vida esté en relación con vos, porque sé positivamente, por la fe, que solo en esta medida, en la medida que me uno a vos, que acepto tus designios para mi vida, soy realmente feliz. Y en la medida que no lo hago, cuando me dejo engañar, cuando me salta la soberbia, cuando aparecen dentro de mí reclamos u otros planes o ideas que yo quiero, por falta de perspectiva, porque veo las cosas solo desde donde estoy, por lo tanto desde abajo, y entonces ahí se me oscurece el panorama y no me va bien. Y no solo no me va bien a mí, sino que no le va bien a los que están conmigo, porque mi vida evidentemente afecta a los demás, influye sobre la vida de los otros. Por eso es que, si volvemos a la escena del Evangelio, en realidad a lo que continúa este trozo del Evangelio, ¿te acordás que San Lucas nos cuenta que inmediatamente después de que el ángel se fue de la presencia de la Virgen partió hacia la montaña de Judá, a donde vivía su prima Isabel, porque el ángel le acababa de decir que ella hacía 6 meses que había concebido en su vejez, y la que era estéril ya estaba cerca de dar a luz. Fíjate vos cómo hay una continuidad perfecta entre el decir aquí la servidora y a continuación ir a servir. En nuestra mentalidad, o si a cualquiera de nosotros se nos plantea la situación y se nos dice: mirá, una persona acaba de concebir a Dios, semejante noticia, ¿qué hubieras hecho vos? No que hubiera hecho ella, porque nosotros tenemos el diario del lunes y ya sabemos. ¿Qué hubieras hecho vos? Y probablemente hubiera dicho: bueno, voy a quedarme aquí, voy a ver cómo se arregla el tema con San José, voy a prepararme para recibir a este Dios que he concebido. Sin embargo, lo que hace la Virgen tiene todo que ver con el servicio, con el olvido de su cuestión, de su, iba a decir, problema, y me parece que podemos decir, de mi situación, mi problemática, si te parece mejor. Y trae a su corazón lo que escuchó de su prima y no se lo piensa 2 veces. Y rápidamente se pone a hacer un viaje que sería como ir bastante más lejos que a Qatar. Porque a Qatar en avión hoy en día llegamos probablemente menos de 24 horas. Y la Virgen, para llegar al pueblo de la montaña, debe haber hecho 2 o 3 días de camino. De un camino además mucho menos confortable que en un avión, como te puedes imaginar, arriba de un burro, etcétera, por unos senderos, etcétera, llenos de dificultades, tal vez de algunos bandidos o ladrones, etcétera. Sin embargo, allá partió nuestra Madre para servir. El servicio es una manifestación genuina del amor. Es algo que está más allá de la eficacia. Nos une al corazón de Dios. El mismo Jesús, ¿te acordás? Que no habló muchas veces de sí mismo. Una de las cosas que dijo de sí mismo fue: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Bueno, ahora vamos a avanzar. Habitualmente, ¿cómo servimos nosotros los seres humanos? Y sobre todo en una sociedad en la que todavía, ya la mujer está inserta plenamente en el ámbito profesional, ¿no? Pero todavía la mentalidad
sigue mandando, diciendo que el hombre es el que trabaja afuera, ¿no? Bueno, dejémoslo para no meternos en líos. Los hombres servimos fundamentalmente a través de nuestro trabajo. Y el éxito del trabajo en el mundo occidental en el que vivimos, en general está valuado por la ganancia que se obtiene de él. Yo soy exitoso si con mi trabajo obtengo, en primer lugar, dinero y además, digamos así, prestigio o una posición delante de los demás en la vida. Dinero que necesito, naturalmente, para vivir, pero si me sobra, podré, además de vivir, hacer otras cosas, viajar, por ejemplo, hacer el bien a otros, demostrar que me ha ido bien. No está mal todas estas cosas y son parte de la existencia humana, es razonable. Lo que sí le tenemos que pedir al Señor es que nos ayude a captar que en realidad, si somos seguidores de Cristo, nuestro trabajo tenemos que siempre, mirad, esta palabra es fuerte puesta aquí, siempre pensarlo en función del servicio que le prestamos a los demás. Es decir, ¿en qué medida un trabajo vale a los ojos de Dios? En la medida que sirve a los demás. En la medida que está por encima de esos otros resultados que en general la sociedad me exige. Antes mencioné la sociedad occidental. La verdad es que no es un lugar, una meditación para analizar otro tipo de sociedades, pero si uno piensa en China, por ejemplo, por lo menos en este punto, está completamente inmersa desde hace ya años, 30 más o menos, en el capitalismo más brutal. Incluso casi podríamos decir que peor que el de Occidente, pero al mismo tiempo dependiente y relacionado con el de Occidente, con lo que es todo muy difícil de clarificar, ¿verdad? Bueno, y otras sociedades orientales, como Japón o como Corea, o como Taiwán, o como todas esas. En fin, nosotros como cristianos, ¿pensamos en nuestro trabajo en función del servicio que hacemos a los demás y a la sociedad? ¿Es eso lo primero que nos mueve? Insisto que, como del trabajo depende nuestro sustento, resulta bastante complicado pensar como lo primero, o si querés como lo único, en el servicio, porque si no tengo para parar la olla cada semana y para pagar la luz, etcétera, los servicios y los impuestos, la verdad que es difícil, ¿verdad?, que uno tenga espacio mental o fuerza para decir estoy sirviendo a los demás o no. Pero en un retiro mensual podemos planteárnoslo. Podemos dejar por un momento ese otro aspecto del trabajo y podemos poner un poquito más la lupa y pensar, ¿cómo trabajo yo? Y cómo valoro no solo mi trabajo, sino el trabajo de los demás. Porque podría llegar a suceder que pensemos en el trabajo de los demás de un modo no cristiano, si no entendemos que los trabajos o la dignidad de cada trabajo está en función del servicio. No sé, ya que estamos viviendo días en entremedio de un mundial de fútbol, y ya que menciono que el año que viene hay un mundial de rugby. Bueno, hay gente que trabaja profesionalmente de deportista, de fútbol, o de futbolista o de rugby, ¿verdad? Y en última instancia, podemos pensar que están haciendo un servicio a la sociedad. ¿Qué tipo de servicio? Bueno,
un servicio tal vez de entretenimiento, una necesidad relativamente importante de la vida de los hombres. Ahora, nosotros lo analizamos así y lo tenemos en cuenta. De vuelta, no me voy a meter a fondo en esto, lo planteo porque me parece que vale la pena que nos preguntemos cómo vemos las cosas y cómo ayudamos a que nuestros amigos, tus hijos también, las vean. Tal vez algunos de ustedes que ya tienen nietos, cómo va creciendo y qué relación va teniendo los niños o los adolescentes con el trabajo y de qué manera se enfrentan o encaran el trabajo. Están pensando en cómo se lo pasan bien o no. Viste que los jóvenes hoy por hoy no aguantan el laburo demasiado tiempo porque en cuanto no les va más, juntan sus cosas y se van. Como en general tampoco asumen demasiadas responsabilidades porque prefieren no hacerlo, porque quieren pasárselo bien, y entonces te das cuenta que falla la visión de, che, ¿y el servicio? ¿Y el servicio? Bueno, está todo metido dentro de otro tema, que es el tema del misterio de la distribución que Dios ha hecho de sus dones y de sus oportunidades. O mejor dicho, de los dones que le ha dado a cada uno de nosotros y las oportunidades que nos ha dado. Que esta es como la tercera parte, si querés, sobre la que te propongo que recemos. Porque está claro que nosotros, cada ser humano, no trabaja de lo que se le ocurre porque sí, sino que en realidad Dios nos ha creado repartiendo dones y repartiendo oportunidades. Pienso que los aquí presentes tenemos mucho para agradecer en este campo, porque hemos podido estudiar y hemos podido alcanzar una profesión para la que no todos, o mejor dicho, solo una minoría llegan. Y de alguna manera, no los veo a todos exactamente, pero de alguna manera esa profesión nos ha servido y nos sigue sirviendo para mantenernos y para tener una familia y para incluso tener otras cosas buenas, como decíamos antes, como el descanso, etc. Pero ¿nos damos cuenta que esas cosas son regalos divinos? ¿Nos damos cuenta que hay mucha gente que simplemente porque nació en otro lado, es decir, porque Dios repartió sus dones de manera desigual, no tienen los mismos dones y las mismas oportunidades que nosotros? Hay gente que ha recibido muchos dones, pero simplemente por haber nacido en otro país o en otro barrio, por ahí es tan inteligente o más inteligente que nosotros, pero no pudo estudiar, no pudo ir al colegio porque nació en una familia en la que se necesitaba que trabaje desde chiquito, y entonces no pudo desarrollar esa inteligencia. Padres, son hipótesis que no podemos comprobar. Bueno, no podemos comprobar, pero sí podemos imaginar. Sí podemos plantearnos con mucho realismo, yo no tendría que todos los días levantar mi corazón a Dios en acción de gracias y pensar que tengo que tratar de servir más alrededor mío y a todos los que pueda, porque me han llovido bendiciones, me han llovido dones y oportunidades que otros no han tenido, y que somos todos hermanos en este mundo, porque somos todos hijos de Dios. La Virgen, te insisto, frente a la noticia de que su prima necesitaba su servicio, dejó todo, ni pensó en ella y se fue a servir. Nosotros podríamos decir que tenemos una noticia permanente de que hay alguien que necesita de nosotros. Jesús, vamos a hacerte esta petición. Te pedimos que yo trabaje realmente pensando en cómo hacer fructificar
los dones y las oportunidades que me has dado para servir. Es verdad que el servicio tiene un orden y empieza por la propia familia, digamos, ¿no? Porque además Dios también nos ha dado esos dones para cuidarlos y para atenderlos. Pero no deja de ser igualmente cierto que somos hermanos de todos los hombres y que tenemos que, conscientes de esta realidad, abrir nuestro corazón y nuestra vida y nuestro servicio a los demás. A mí me llama mucho la atención cómo la gente que más tiene suele cuidar mucho lo que tiene y el hecho de querer tener más. Y gente que tiene lo que le alcanza para vivir y poquito más, en general está bastante más, bastante más abierta a ver cómo ayuda. En términos reales puede mucho menos que otros. Y en términos relativos también. Pero en términos relativos hace mucho más porque se brinda con lo que tiene. A veces hasta uno dice, bueno, mirá, se privó de algo que le venía muy bien a su familia. Por hacer un regalo o por hacer que, estoy pensando en algunas personas concretas, ¿no? Ha pasado en otras fiestas, estas fiestas de Navidad están por llegar. Por hacer que una familia pase una Navidad con algo de material para celebrar y para compartir en familia, etcétera, dejó de hacer regalos navideños en su casa. Mirá, eso supone decir, bueno, hago un sacrificio yo en el que también incluyo a los míos, me desprendo, enseño el desprendimiento en mi propio hogar y enseño a mirar alrededor porque tengo una visión que va más allá, porque quiero con lo que he recibido servir, porque estoy dispuesto a compartir. ¿Cuáles son entonces, podría ser otra pregunta, mis derechos y mis responsabilidades? En base a los dones que Dios me dio, ¿qué derechos tengo, pero también qué responsabilidades tengo? A veces la manera de servir está en dar, como acabamos de mencionar, y salvar un poco la carencia y tal vez el dolor, o si se puede decir así, que tienen otros, ¿verdad? Pero otras veces el asunto va más allá. En realidad, las más de las veces debería ir a un servicio que a todos nos lleve por caminos de mejora de la justicia, o sea, de justicia. ¿Te acordás del famoso dicho que más que dar pescado o más que dar comida, yo te quiero enseñar a pescar? Lo que pasa es que enseñar a pescar o a trabajar, digamos, es bastante más complicado que darte pescado. Pero dentro de lo que estamos meditando, dentro del servicio, dentro de los dones recibidos y las responsabilidades consecuentes, Señor, te pedimos que nos ayudes a realmente ser agudos en las preguntas que nos hacemos, en el examen, y a ser generosos para realmente ir transformando lo que podamos del mundo en el que vivimos, de la partecita del mundo en el que vivimos, me refiero, ¿no? Ninguno de nosotros tiene edad de pensar que va a cambiar el mundo todo entero, ya. Eso lo pensamos tal vez cuando teníamos entre 17 y 21 o 22. Pero bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta que en todo caso lo que podemos hacer es mejorar algo de lo que tenemos alrededor. Y
Y bueno, Señor, ¿qué puedo realmente yo hacer para que algunas personas de las que conozco mejoren su situación? ¿Cuál es el servicio que les puedo prestar más permanente? Qué bueno, ¿verdad? Y de esa manera también, ¿cómo hago o cómo me va a ayudar eso? O mejor dicho, soy consciente que eso me va a ayudar para desprenderme de la avaricia en la que puedo caer. Es decir, el pensamiento de que tengo que juntar más para mí, te lo voy a decir de una buena manera, por las dudas. Por las dudas. Mirá, si el Señor nos ha bendecido hasta hoy, nos va a seguir bendiciendo siempre. Y no nos va a faltar lo que necesitemos. Tal vez en el futuro pueda ser que nos falte de lo que nos sobra y a lo que estamos un poco acostumbrados. Pero lo bien que nos vendría a veces desprendernos de ciertas cosas. Lo bien que nos viene sentir que en realidad para seguir al Señor no hacen falta tantas cosas materiales o una situación X de vida, sino en realidad el corazón generoso de quien se entrega como la Virgen, de quien se entrega como Jesús nos enseñó, de quien sirve. Bueno, tenemos que ir redondeando esta meditación. En el fondo, el servicio en relación con los dones recibidos supone cambiar la mirada sobre nuestra existencia y a comprender que, así como dijimos que todos somos hermanos y todos hemos recibido de modo distinto o en distintas proporciones, nos vale la pena mirar a nuestro alrededor y decir, Señor, que yo también te agradezca ocupándome de los demás. Que sepa que el servicio es la primera manifestación de la caridad y que quiera servir en lo de cada día, en lo cotidiano, porque